ya este es el tercer mensaje, gracias a Dios. Y en cualquier serie uno viene haciendo un recorrido expositivo de los versículos. Uno empieza en el capítulo 1, como hizo el pastor Juan José, y va viendo y tratando de sacar las verdades y aplicarlas que uno va encontrando en el pasaje. Y cuando yo iba haciendo ese recorrido en el capítulo 2, me topé con una joya. Toda la palabra de Dios es inspirada y es útil, pero hay partes más ricas que otras. Es como una mina, donde uno va escarbando y sacando. Y yo me tropecé con un pedazo de oro como ese tamaño en el verso 13. Un tesoro. Y es uno de esos versículos que debido a que tiene tantas riquezas, hay que bajar la velocidad. Y entonces usar el pico y la pala y tratar de sacarle la mayor cantidad de tesoro posible. Entonces, el verso 13 va a ser donde nos vamos a enfocar mayormente en esta noche. Pero de manera de introducción, yo quise ver, y de vez en cuando veo las estadísticas de cómo es el cristianismo en el mundo. Y si uno toma las estadísticas de almanaques y de enciclopedias, pues dirían o dicen que en el mundo hay más de 2.300 millones de cristianos. Cuando uno lee eso, uno dice, ¿dónde están? 2.300 millones de cristianos, eso es un poco menos de la mitad de la población de la tierra. Y dice también la enciclopedia que en nuestro país hay 9.7 millones de cristianos. Pero tú y yo sabemos que hay una vasta diferencia entre muchos grupos y personas que se llaman cristianos, pero no son necesariamente iguales, ni se parecen. Y una de esas cualidades más distintivas entre los que se llaman cristianos es su postura sobre la palabra de Dios. Los cristianos evangélicos, que son un grupo pequeño entre todos los que se llaman cristianos, los cristianos evangélicos creemos y afirmamos que no hay palabra ni autoridad en esta tierra por encima de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y creemos que la Biblia es perfecta, sin errores, suficiente para toda situación que nos corresponda vivir. Además, afirmamos que nos sometemos a todo lo que la Biblia ordene, aunque no siempre lo hacemos, pero lo decimos, lo confesamos y es nuestro deseo, y que la Biblia tiene la palabra final en todo. En otras palabras, si tú y yo tenemos una discusión y tú me dices, mira lo que dice ahí, ya, ¿verdad? Porque la autoridad de la Biblia para el cristiano evangélico es lo más alto, es la palabra de Dios. En el verso 13 entonces, dice el apóstol Pablo, por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Entonces, a partir de este verso, vamos a desarrollar 3 afirmaciones. Y de eso se va a tratar el mensaje de esta noche. Primero, el mensaje de la palabra de Dios nos llega a través de hombres. Eso nos enseña nuestro pasaje. El mensaje de la palabra de Dios nos llega a través de hombres. Segundo, no es lo mismo recibir que aceptar. Y tercero, la palabra de Dios obra en nosotros cuando creemos. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta tarde. Así que, número 1, de una vez, el mensaje de la palabra de Dios nos llega a través de hombres. Noten de nuevo el versículo. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Eso es Pablo, dice el que él constantemente da gracias a Dios, que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios. Pablo habló
y lo que ellos recibieron fue palabra de Dios. Ahora una pregunta. ¿Estuvo bien de parte de Pablo querer que los tesalonicenses recibieran su palabra, la palabra de Pablo, como palabra de Dios? ¿Es correcto que el creyente reciba las palabras de un hombre como las palabras de Dios? ¿Qué ustedes creen? Bueno, el apóstol Pablo, junto a los demás apóstoles de Jesús, podía afirmar que sí, que su palabra y su enseñanza como apóstol debía ser recibida como palabra de Dios porque Jesús lo autorizó a que hablara así. Por ejemplo, en Juan 16:13 dice lo siguiente. Bueno, el Señor le dijo lo siguiente a los apóstoles. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu. Jesús envió al Espíritu Santo para darle revelación especial a los apóstoles, de tal manera que ellos pudieran escribir lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. O sea que cuando los apóstoles enseñaban, no lo hacían con sabiduría humana, sino por lo que el mismo Espíritu de Dios les había inspirado. Otro pasaje que nos enseña eso está en 1 Corintios capítulo 2, verso 13, que nos enseña que Pablo y los demás apóstoles no enseñaban por sabiduría humana, sino por inspiración del Espíritu. Dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Así que Pablo hablaba no con sabiduría de hombre, no palabras de hombre, sino palabras de Dios que venía por inspiración del Espíritu. Eso quiere decir entonces que las enseñanzas de Pablo eran de hecho palabra de Dios con veracidad y autoridad divina. Y no solo Pablo lo dice, también Pedro. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, el mismo apóstol Pedro confirma que los escritos de Pablo son escritura, son palabra de Dios. Noten lo que dice este pasaje. A partir de la mitad del verso 15, por ahí dice, tal como se escribió también nuestro amado hermano Pablo, esto es Pedro hablando, según la sabiduría que le fue dada, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Noten lo interesante de este pasaje. Pedro está diciéndole a esta persona, ustedes han escuchado esto mismo de Pablo, y en todos sus escritos, que por cierto algunas partes son difíciles de entender, pero que algunos ignorantes tuercen como también tuercen el resto de las escrituras. Lo que quiere decir que para Pedro, los escritos de Pablo, Deuteronomio, Salmo y todo el Antiguo Testamento estaba en el mismo nivel. Eran todos parte de las Sagradas Escrituras. Bien, todo esto es para probar que la misma Biblia, por palabra de Jesús, por palabra de Pablo, por palabra de Pedro, confirman que las enseñanzas de los apóstoles son parte de las Escrituras y por eso es que hoy tenemos el Nuevo Testamento, que no es otra cosa que las enseñanzas de los apóstoles de Jesús. Así que nosotros tenemos la palabra de Dios. Muchos
quisieran saber la voluntad de Dios para sus vidas. Muchos quieren saber cómo conducirse en esta o en aquella situación. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Dios ha hablado a través de hombres y esa palabra de Dios es la Biblia. Y eso pudiera sonar como tan ordinario porque todo el tiempo estamos hablando de eso. Pero póngase a pensar, hermano, donde quiera que usted hable aquí, abra aquí, cualquier palabra que lea aquí, es Dios hablando. A través de hombres inspirados, pero es Dios. Y es perturbador considerar cuánto las personas quieren oír la voz de Dios y cuán poco conocen sus Biblias. Todo el mundo quiere conocer la voluntad de Dios, pero como que siempre la anda buscando en sueños, siempre la anda buscando en asuntos, no le quiero llamar extraordinario porque la Biblia es extraordinaria, pero siempre quieren buscarlo en lugares donde Dios normalmente no se manifiesta cuando ya Él lo ha dado todo aquí. Dios sabe que para que nosotros podamos vivir necesitamos su palabra y Él nos dio su palabra. Y antes de pasar al próximo punto, quiero dejar una nota aclaratoria. Nosotros los predicadores de hoy día no podemos afirmar lo mismo que Pablo, por lo menos no de la misma manera. Cuando Pablo hablaba, enseñaba y escribía, él estaba haciéndolo bajo inspiración del Espíritu Santo. Y él podía decir, lo que yo estoy diciendo es la infalible palabra de Dios. Lo que yo estoy escribiendo es la infalible palabra de Dios. Pero yo no puedo decir eso. Nosotros los predicadores no pretendemos que nuestras palabras sean recibidas como la infalible palabra de Dios. Nuestra función más bien es hacer una exposición fiel de la infalible palabra de Dios. Y le corresponde a ustedes evaluar qué tan fiel yo soy, no a tus deseos, sino a la palabra de Dios. Porque solo la Biblia es palabra de Dios. Entonces, cuídense de cualquier persona que afirme hablar la palabra inspirada de Dios. Porque la palabra inspirada de Dios está aquí. Esta inspiración fue algo que Dios concedió de manera particular a los apóstoles. Y nosotros ya tenemos la enseñanza apostólica en el Nuevo Testamento. Así que ese fue el primer punto. Dios ha hablado por medio de hombres. Segundo, vemos en el pasaje que no es lo mismo recibir que aceptar. Yo quiero llamar su atención sobre esas dos palabras en el pasaje, en el verso 3. Vamos a ver si lo podemos poner en pantalla. Noten, esto no fue algo que yo noté de primera lectura, pero noten, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Recibir no es lo mismo que aceptar. Cuando Pablo les enseñó, vamos a suponer a Pablo, así como estoy yo, ustedes todos ahora mismo están recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Todos. Pero no todos necesariamente lo están aceptando. Cuando Pablo les habló a los tesalonicenses, todos recibieron el mensaje de la palabra de Dios. Y Pablo da gracias que también lo aceptaron. Aceptar es abrazar. Aceptar es darle la bienvenida. Recibir es simplemente, yo estoy aquí y se está hablando y yo lo estoy oyendo. Aceptar es otra cosa. Aceptar es abrazar, apropiarse, es tomarlo para mí, es abrirle la puerta. Y esa palabra aceptar también es usada en 1 Corintios 2:14
Y vamos a ver cómo es usada aquí para ayudarnos a entender mejor lo que significa. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Aquí pudiera haber una persona que no sea creyente, es un hombre natural, está recibiendo mis palabras, pero no las acepta, porque para él son necedad. Así que el punto de nuestro texto es que cuando tú recibes la palabra de Dios, hay una manera correcta de aceptarla, como lo que es palabra de Dios. Aceptamos la palabra de Dios como la verdad de Dios y con la autoridad de Dios. En otras palabras, al recibir la palabra de Dios, la aceptamos. ¿Cómo sabemos que la estamos aceptando? Cuando la creemos. Y ahora nos lleva a nuestro tercer punto y nuestro último punto para esta noche. La palabra de Dios obra en nosotros cuando creemos. Volvemos a nuestro pasaje. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Esto es sumamente importante. Esa frase, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Porque con facilidad, creo, nosotros siendo una iglesia que enfatiza mucho la soberanía de Dios, o lo que le llamamos la doctrina de la gracia, nosotros fácilmente afirmamos que sin Cristo nada podemos hacer. Todo es de Él, todo depende de Él. La salvación viene de Jehová. Él es quien obra en nosotros. Y amamos esas verdades que exaltan su poder y su soberanía. Pero según estos versículos, ¿en quiénes hace Dios su obra? ¿En quiénes? La cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Dios hace su obra en los que creen. ¿En los que creen qué? ¿En los que creen qué? La palabra, exactamente. Muy bien, están poniendo atención. En los que creen en su palabra. O sea que hay una correlación muy directa entre la obra de Dios en mí, la cual yo creo que todos buscamos y deseamos, y mi fe en lo que Él dice en su palabra. ¿Y cuántas veces nosotros queremos como que Dios obre de manera automática en nosotros, pero nosotros no estamos haciendo nuestra parte de confiar y actuar basado en lo que Él ya ha revelado y dicho en su palabra? Como insistía el pastor Lu la semana pasada, nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Y no nos beneficia de nada tenerla ahí en el closet si no nos vestimos. Así mismo la palabra de Dios, conocerla no nos beneficia de mucho si nosotros no la creemos, si no confiamos en ella. ¿Cómo Pablo sabe que la palabra de Dios obró en estos hermanos tesalonicenses? ¿Cómo Pablo lo sabe? Porque él dice, yo doy gracias a Dios de que la palabra de Dios obró en ustedes los que creen. ¿Cómo lo sabe? Verso 14. Verso 14. Y empieza con la palabra pues. Que quiere decir que es la consecuencia. ¿Cómo él sabe que la palabra de Dios obró en ellos? Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos.
Pablo sabe que la palabra de Dios obró en los tesalonicenses porque a causa de ellos haber recibido la palabra, haberla aceptado, a causa de ellos haber aceptado la palabra de Dios, ellos sufrieron y lo resistieron con gozo. En el capítulo anterior, en el capítulo 1, verso 6, en las primeras palabras introductorias del apóstol a los tesalonicenses, él dice lo siguiente: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. O sea que ellos la recibieron, la aceptaron, eso lo llevó a sufrimiento, pero no perdieron su gozo, lo hicieron con gozo. Y eso es evidencia para Pablo de que ellos la aceptaron y la creyeron. ¿Cuál? Que ellos estuvieron dispuestos a sufrir por esa palabra. Sufrieron con el gozo del Espíritu Santo. Y cuando la palabra de Dios obra en el corazón y la mente de una persona, tal persona es capacitada a perseverar en los sufrimientos con gozo. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios obra en el corazón y en la mente de una persona. No simplemente cuando la conocemos, sino cuando obra. Yo quiero que la palabra de Dios obre en mí y que haga esa obra de producir esos frutos. Y esto es tan práctico, hermanos, que desde ahora les voy a decir, algunos ya lo saben, que si usted viene a consejería conmigo y usted está sufriendo, está en aflicción, el consejo más importante que le voy a dar es: métanse aquí, escudriñen aquí, diariamente busquen cómo Dios les va a hablar en su palabra a la situación de aflicción que ustedes están viviendo ahora. Mis palabras como consejero no van a tener mucho efecto, pero si Dios te habla, no hay nada igual. Y lo digo por experiencia, no solo lo digo como algo teórico. En momentos de muy fuerte aflicción, de mucha turbación, cuando casi no podía ni dormir, yo me levantaba bien temprano y recuerdo que mi empeño era escudriñar lo que Dios tenía que decir. Y Dios, yo no sé si puedo usar mi ejemplo como regla, pero por lo menos sé que cuando uno está afligido, en sufrimiento, es como si se le quitaran las vendas de los ojos y uno lee hasta la genealogía y le saca aplicaciones. Sí, la palabra de Dios como que retoma una vida. Y cuando uno está en aflicción, todo el mundo quiere como que aconsejarte y decirte: haz esto, haz aquello. Y tú mismo quieres que la persona te aconsejen, pero al final lo único que te va a dar paz es la palabra de Dios. Así que si tú estás sufriendo, yo estoy convencido que no hay nada más importante y más efectivo que puedas hacer que escudriñar a diario la palabra de Dios con expectativa de que Él va a hablar a tu situación particular. Con esa expectativa. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios obrará. Va a obrar en manera que tú ni te imaginas. Y te va a consolar y dar paz y fuerza en medio de esa tormenta. Así que cuando nosotros creemos la palabra de Dios obra en nosotros. La palabra de Dios como que tiene vida y obra. Y ahora nos vamos a meter muy prácticos, súper prácticos. ¿Cómo vamos a aplicar eso a situaciones particulares? Bueno, yo saqué un acróstico de uno que está en inglés, del pastor George Piper, pero lo puse en español. Que yo quiero que ustedes, si tienen cómo anotarlo, lo anoten, y si no, grábense. Es corto. La palabra clave es roca, pero con 2 A al final. Roca A. Roca A.
R, reconocer. O, orar. C, confiar. A, actuar. Y A, agradecer. Lo voy a repetir. Roca A. Reconocer, R de reconocer. O de orar. C de confiar. A de actuar. Y A de agradecer. Si nosotros podemos recordarnos eso, puede ser útil como una herramienta de cómo obrar frente a la tentación. Cómo utilizar la palabra de Dios para crecer. Y le voy a dar varios ejemplos, direcciones de cómo pudiera ser. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien te haya hecho mucho daño. Todo el mundo sabe que está mal. No es que yo creo que está mal y el otro no. Está claro que te hicieron mal. Te hirieron. Te has esforzado en reconciliarte. Ni siquiera es como lo de esta mañana que no. Estamos hablando, tú quieres reconciliarte, lo has intentado. Tal vez la situación ha mejorado, tal vez no. Estás dolido y el enojo y la amargura se van, pero vuelven. Y tú crees un día que ya salí del problema y al otro día otra vez. Y se va y tú dices, gracias Señor que al fin me libraste de eso. Y al otro día vuelve otra vez. Tal vez fue tu jefe, tal vez fue tu padre, tal vez fue tu cónyuge. Y tú sabes como cristiano que la amargura no está bien. El resentimiento no está bien, pero no puedes zafarte de la amargura. Se te pega. Como esa cinta que se usan para atrapar los ratones, que de que se pega es dificilísimo despegarla. O como un chicle en el cabello. Y cada vez que tú intentas sacar la amargura de ti, ese sentido de injusticia que hicieron contra ti, crece, se hincha y te dice que no es posible que se pase por alto esa grande ofensa. Eso es una injusticia. Han actuado muy mal contra ti y al parecer esa persona sigue igual. Es más, es posible que esa persona ni se haya dado cuenta de todo el mal que ha hecho. Él vive su vida como si nada, mientras tú tienes que vivir con el desastre. No que tú causaste, sino que esa persona ha causado. Y eso constantemente te tiene lidiando con amargura, resentimiento, deseo de venganza y todas esas cosas. Y no te deja tranquilo. Te tiene esclavizado. ¿Qué hacer en esa situación? Bueno, ahí viene Roca A al rescate. ¿Cómo? R, reconocer. ¿Qué hay que reconocer en una situación así? Se hace necesario reconocer que tú necesitas ayuda. Que no puedes zafarte de la amargura. Es como tú decir, estoy esclavizado a esta amargura. Tú tienes que reconocerlo. Que es pecado y que estás esclavizado a ese pecado y que te está gobernando y que te está destruyendo. Así que lo primero es reconocer esa amargura en tu vida. O orar. Padre, necesito tu ayuda. No puedo dejar de sentir este dolor, esta amargura, esta ira hacia esa persona. Ayúdame, sácala de mí. Yo lo he intentado y no se sale, sácala tú. C, confiar. Y es aquí donde es sumamente importante tener un buen conocimiento de la palabra de Dios. Debe buscar pasajes en la palabra de Dios que se apliquen a tu situación. ¿Qué dice Dios en su palabra a aquellos que han sido ofendidos? ¿Qué dice Dios en su palabra a aquellos que han sido dañados injustamente? Un pasaje, hay muchos. Un pasaje como ejemplo que pudiéramos utilizar, Primera de Pedro, capítulo 2,
versículo 21 al 23. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. La palabra de Dios aquí dice que Jesús sufrió, y sabemos que sufrió injustamente, más injustamente que nosotros. Y nos ha dejado un ejemplo de cómo nosotros sufrir cuando somos tratados injustamente, cómo actuar. ¿Y qué hizo Jesús? No respondió con venganza y amargura, sino que dice al final del pasaje, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Así que tú puedes confiar que Dios juzga justamente. ¿Te han tratado injustamente a ti? ¿Te han ofendido? ¿Te han maltratado? Tú puedes confiar en una palabra de Dios que dice que Él juzga justamente. Cada vez que nos aferramos a la amargura, estamos diciendo, Dios, yo no puedo confiar en que tú juzgas justamente. ¿Usted lo había pensado eso? Cuando nosotros tenemos amargura, nosotros estamos diciendo, Dios, ven, dame la consejera que soy yo que tengo que disciplinar aquí. La manera que tú lo estás haciendo no me parece justo. Soy yo, tú no eres justo. ¿Tú alguna vez te has pensado eso? Cada vez que tú tienes amargura dentro de ti y no puedes descansar en que Dios actúe, tú estás desconfiando del juez que juzga justamente. Pero la palabra de Dios afirma que Dios es un juez que juzga justamente. Y cuando yo creo en esa palabra, cuando yo acepto esa palabra, no solo la recibo, la acepto, me apropio de esa palabra, la palabra empieza a obrar en mi vida. Cuando yo la acepto y la creo. También puedo traer un pasaje a la mente que me hable del perdón. Para mí, cada vez que me corresponde perdonar, el pasaje que más viene donde mí es Efesios 4:32. 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Eso es Dios hablando, recuerden, eso es la palabra de Dios. Y Dios me dice, Luis, cuando fulano o fulana te ofende, perdónalo. No tanto, solamente como yo te perdoné a ti. Oh. ¿Cuánto? Así como yo te perdoné a ti. El día que tú quieres que yo deje de perdonarte a ti, tú lo dejas de perdonar a él. Oh. Eso cambia la perspectiva. Así que eso es lo que quiere, cuando uno habla de vamos a mirar a Cristo, a poner nuestra vista en Cristo. Eso es lo que significa. Mira a Cristo encomendando su causa al juez que juzga justamente. Mira a Cristo perdonándote. ¿Y cómo va a afectar eso? Como tú perdonas a los demás. O sea que reconocer, orar, confiar en esa palabra, y ahí se hace necesario conocer la palabra. 4, actuar. Habiendo confiado en la palabra de Dios, entonces yo actúo basado en esa palabra. Le pongo pare a mi mente cuando quieren volver a repasar los hechos de aquello que sucedió. Cuando quiero hablarle a otro de lo que me hicieron, del daño que me hicieron. No, lo freno. Porque ya yo se lo encargué a Dios, que juzga justamente. No permito que mi mente vuelva a aquellos lugares donde vuelvo a cocinarlo todo otra vez. Y cada vez quieren resurgir y resurgir. No, más bien
pongo mi mente en la palabra de Dios, en el carácter de Dios. Yo tengo un juez que juzga justamente. Yo digo, Dios, me duele, pero ahí va, tómalo y quédate con él. Yo sé que tú te vas a encargar de esa situación. Y también actúo yendo donde la persona y diciéndole, mira, aquello que sucedió me dolió mucho, pero yo te perdono porque Dios me ha perdonado más a mí. Pero eso solamente lo vamos a actuar si confiamos en el juez que juzga justamente, si confiamos que Dios ha perdonado muchos pecados en nosotros. Y por último, roca a agradecer. Levanta tus ojos a tu Padre Celestial y le das gracias por ser un juez perfectamente santo y justo, quien te quita la carga pesada y mortal de la amargura. Decirle, Señor, qué bueno que yo no tengo que resolver esta situación. Qué bueno que no soy yo que tiene que darle a esa persona lo que le corresponde. Qué bueno que tú te vas a encargar de eso. Y yo puedo vivir en paz. Gracias que tú eres un Dios que juzga justamente y me quitas esta carga. Y cuando yo experimento esa libertad y paso 2 o 3 días en tranquilidad, gracias Señor porque ya veo tu obra en mi vida, quitándome esa amargura. Cuando la palabra de Dios es aceptada y creída, dará frutos de transformación en tu vida, hermano. No solo contra la amargura, sino contra todo tipo de pecado. El roca A es para todo tipo de pecado. Roca. Otro ejemplo, contra el orgullo. El orgullo es un pecado de donde surgen casi todos los pecados. Y aunque es muy fácil identificar el orgullo en otro, es sumamente difícil identificarlo en uno, verlo en nosotros mismos. Pero si Dios te demuestra tu orgullo, reconócelo. Ora pidiéndole que te dé un espíritu humilde y trae tu mente a pasajes como Santiago 4:6. Confía en pasajes como Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tú quieres su gracia. Tienes que ponerte en el lado de los humildes. Confía en esa palabra de Dios. Y cada vez que tu orgullo quiera crecer dentro de ti, actúa resistiéndolo. Sea resistiendo una manera de hablar criticona, que es una manera como el orgullo a veces se manifiesta, buscándole defecto a todo el mundo. Sea que quiera levantarse dentro de ti menosprecio hacia los demás. O autocompasión, que también es una manifestación del orgullo. O tú valoras tu opinión por encima de los demás. Y concluye agradeciendo a Dios por la obra de su palabra en ti. Diciendo, gracias Señor, que tú eres un Dios que da gracia a los humildes. Contra la ansiedad también podemos aplicar roca. Hay muchas cosas que nosotros permitimos que nos causen ansiedad. Somos diferentes, algunas cosas, algunas personas se caen en ansiedad mucho por el dinero, otros por la salud, otras por sus hijos, otros por el trabajo, otros por la opinión de los demás. Pero no es raro que nosotros tengamos que luchar contra la ansiedad, la tentación de la ansiedad. Y una, yo creo que es muy común, es la tentación a la ansiedad por dificultades económicas. Puede ser que no haya nadie aquí a que esto se aplique, pero por si acaso vamos a hablar sobre cómo resistir la tentación a la ansiedad por dificultades económicas. Tú sabes que tienes uno de esos pagos que hacer y no tienes el dinero. No sabes cómo lo vas a pagar. El celular te suena, ¿cómo que sale? Bloqueado, ya tú sabes que eso es el banco. Tú no sabes si cogerlo o no cogerlo. El colegio no lo ha pagado, la casa
el colmado, y la ansiedad sigue y sigue y sigue. Tu negocio no está vendiendo como tú pensabas, o tú eres vendedor y tú no estás vendiendo como pensabas. Y aunque tú sabes que la ansiedad no resuelve nada, te estás hirviendo por dentro. No logras sacarlo de tu cabeza, te quita el sueño. Cantando aquí nada más piensa en eso. En cualquier situación. Y no solamente eso, afecta tu relación con tu cónyuge, con tus hijos. Siempre tiene desánimo, o tal vez te da depresión, o tal vez hablas mal, con aspereza, o te pone eléctrico, trabajólico, y trabajas 22 horas al día. No sé, nosotros reaccionamos de diferente manera ante la ansiedad por dificultades económicas. Pero ¿cómo vamos a combatir con roca, con la palabra de Dios, la ansiedad por dificultad económica? Bueno, primero, reconocer que la ansiedad es pecado. Reconocer que te está dominando, que te tiene esclavizado, que la ansiedad está siendo tu Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 12 que no debemos ser esclavos de nadie excepto del Señor Jesucristo. Pero muchas veces somos esclavos de la ansiedad. Entonces, primero, reconocer esa realidad. Y segundo, orar a Dios y decirle: Señor, yo sé que esta ansiedad me está esclavizando. No me deja vivir. Le hablo mal a mi esposa y hasta me está alejando de ti. Ya no leo mi Biblia como antes. Mi asistencia a la iglesia no está igual. Y mi vida de oración se ha afectado. Yo he tratado, pero no puedo, Señor. Haz lo que solo tú puedes hacer. Dame paz, Señor. Y luego confía, trae a tu mente pasajes de la palabra de Dios sobre el tema. Y hermano o hermana, si tú ahora mismo estás en una situación de ansiedad por dificultad económica, oye lo que Dios te tiene que decir en Filipenses 4:19. Oye, esto es Dios, el creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores. El Dios que tiene autoridad y es soberano sobre todo te dice: yo proveeré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios te está diciendo eso en su palabra. Y si nosotros seguimos en ansiedad, es porque nosotros no creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando, que la Biblia no es la palabra de Dios. O que Dios no es poderoso suficiente para llevar a cabo lo que Él promete. Al final es un asunto de incredulidad. Dios te está diciendo: yo proveeré a todas tus necesidades conforme a mis riquezas. Entonces tú confías en esa palabra y dices: Señor, yo voy a confiar. Yo no sé ni cómo tú vas a resolver, pero yo confío. Y actúas y cumple con tu responsabilidad y llama a tus acreedores y lo enfrenta y le pide perdón a cualquiera que hayas ofendido con tu palabra o con tu conducta a causa de tu ansiedad. Y tú resistes la tentación o a trancarte o a convertirte en un trabajólico. Y tú le dices a tu alma: alma, Dios proveerá. Alma, Dios proveerá. Él me lo prometió. No sé cuándo, no sé cómo, pero Él va a suplir. Así que tranquila. Y luego le agradeces. Agradeces a Dios todo el tiempo por lo que ya te ha dado. Él ha provisto hasta hoy, ¿verdad que sí? Te ha provisto hasta hoy. Le agradeces por eso y por la manera que te ha estado ayudando a batallar la ansiedad. Así que cuando aceptamos la palabra de Dios, cuando la creemos y la apropiamos, ella obra grandes cosas
en nuestras vidas. Grandes cosas. Pero nos toca una parte muy importante: aceptarla, creerla. Y antes de aceptarla y creerla, tenemos que conocerla. De aquí la gran importancia de exponerse frecuentemente a la palabra, meditarla y memorizarla. Porque cuando sale ese celular bloqueado, no hay mucho tiempo de ir a la palabra y buscar la concordancia. A ver, afán. No. El pasaje hay que tenerlo aquí y poder contestar y no cerrar. Y decir, sí, yo sé que lo debo, no sé cuándo lo voy a pagar, yo voy para allá, voy a hablar con ustedes. Meditar, memorizar, exponerse a la palabra. Así que en conclusión, les recomiendo ROCA con 2A. Reconocer, orar, confiar, actuar, agradecer todo el tiempo. Y entiendo que eso es lo que significa andar en el Espíritu. Porque esta es la palabra inspirada por el Espíritu. Eso es lo que significa, o es parte de lo que significa andar por fe. Fe en lo que Dios ha dicho y prometido en su palabra, no en lo que yo me estoy imaginando. Eso es cómo aceptamos la palabra de Dios y ella obra en nosotros. Así que mi ruego al Señor es que yo pueda decir junto al apóstol: por esto también doy gracias a Dios, porque cuando mis hermanos de Iglesia Bautista de la Gracia leen su Biblia o reciben la palabra de Dios predicada, la aceptan no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ellos que la creen para ser libres verdaderamente. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Oh Dios, gracias porque no nos dejaste sin dirección ni sin consuelo. Tú nos has dejado con tu palabra completa, suficiente, perfecta. Ayúdanos a atesorarla y a creerla, a aceptarla, a confiar en ella y a actuar basado en lo que tú has prometido. Haznos a todos aquí, oh Dios, personas, rocas firmes, basados en tu palabra. Haz de esta iglesia personas que conocen la Biblia de adelante, atrás, por fuera, por dentro, que memorizan la Biblia, que meditan la Biblia y sobre todo que actúan basado en la Biblia. Perdona nuestra indiferencia ante tu sagrada palabra. Y gracias por este tesoro. Da consuelo, Dios, y libra a aquellos que están luchando contra la amargura, la ansiedad, el orgullo, la lujuria y muchos otros pecados, oh Dios. Aumentanos la fe. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.